la historia de los apóstoles y cómo murieron. Hola, soy Benix, y esto es la Biblia, una historia viva. Antes de empezar, quiero aprovechar este momento para decirle que mis contenidos están enfocados más que nada para enseñarles conforme a la Biblia, por eso recomiendo siempre leer las Santas Escrituras. Sin más que decir, empecemos. La muerte de Jesús de Nazaret es conocida por todo el mundo. Se trata de la narración clave de la Biblia, no en vano, el símbolo del cristianismo es la cruz con la que condenaron a muerte a Cristo. Sin embargo, también es sabido que no fue el único que padeció una muerte violenta. La Iglesia tiene una historia llena de mártires y personajes cuyas reliquias son hoy día el motivo de algunos de los templos más importantes del cristianismo, entre ellos los apóstoles. Lógicamente, es muy difícil atestiguar la realidad histórica de personas que vivieron hace 2000 años, más aún de sus restos mortales, pues en el caso de los seguidores más cercanos a Jesús viajaron por todo el mundo, supuestamente, pero, aun tratándose de mitología, las vidas y obras de los 12 apóstoles forman parte de la cultura popular en el mundo occidental y nos basamos en la tradición literaria del cristianismo para responder a una cuestión: ¿cómo murió cada uno de ellos? Pedro, el primer papa de la Iglesia, fue condenado a morir también crucificado, pero pidió que le crucificaran boca abajo, ya que consideraba que no era digno de morir igual que su maestro. Según San Jerónimo en su obra Varones Ilustres, de manos de Nerón, Pedro recibió la corona del martirio, siendo clavado a la cruz, con su cabeza hacia el suelo y sus pies hacia arriba, asegurando que él no era digno de ser crucificado del mismo modo que lo había sido su Señor. Santiago el Mayor, patrón de España, regresó a Jerusalén para estar con María, que veía cerca su muerte. Allí fue decapitado por orden del rey de Judea, Herodes Agripa y, nieto del rey Herodes el Grande. Según la leyenda, 2 discípulos de Santiago tomaron el cuerpo del apóstol y lo llevaron en barco hasta Galicia, donde supuestamente fue enterrado, en el lugar donde se levantó la catedral de Santiago de Compostela. Andrés. Según la tradición, San Andrés fue crucificado también. La iconografía ha representado su martirio con una cruz en forma de aspa de manera habitual, de ahí que conozcamos esta figura como Cruz de San Andrés. Sin embargo, algunas fuentes no especifican este detalle, sino que solo cuentan que fue crucificado. Así se puede leer en los Hechos de Andrés, donde se narra cómo fue condenado por Egeas, procónsul de Patras, en Grecia, por haber convertido a miles de personas al cristianismo y que tanto él como sus seguidores se negaban a rendir culto a los dioses paganos, ordenó que fuese azotado por 7 hombres y que fuese crucificado. Egeas especificó a los verdugos que no perforaran sus piernas, sino que las atasen, para que así tardase más tiempo en morir. Andrés siguió predicando en la cruz hasta su muerte. Juan, el más joven de los 12 apóstoles, se libró de las persecuciones a cristianos. Según la tradición, salió ileso cuando los romanos intentaron acabar con él en una caldera de aceite hirviendo y murió por causas naturales ya anciano en Éfeso. Felipe. Según la leyenda, Felipe fue mandado colgar de un árbol por el procónsul de Hierápolis, la ciudad donde fue a predicar y en la que los habitantes adoraban a una víbora. El apóstol no supo controlar su cólera ante los abusos de la ciudad e hizo abrir un abismo que se tragó a 7000 personas. Jesús se le apareció para reprenderle por combatir el mal con mal y sacar del abismo a los habitantes de Hierápolis. Estos, enfadados con lo sucedido, colgaron a Felipe hasta su muerte. Bartolomé. Sin duda, uno de los martirios más duros de los apóstoles lo sufrió San Bartolomé. Astis, rey de Armenia, le ordenó que dejara de evangelizar y adorara a sus ídolos. Bartolomé se negó y el rey ordenó desollarlo hasta que renunciase a su Dios o muriese. Tomás. Fue en la India donde le obligaron a adorar a un ídolo hindú. Tomás se arrodilló y, en aquel preciso instante, la imagen, que era de bronce, se derritió cual si estuviera hecha de cera. Los sacerdotes paganos encargados del culto del malogrado ídolo, al ver lo ocurrido, bramaron de indignación y el pontífice que los presidía exclamó: «Yo vengaré la injusticia que acabas de hacer a mi Dios».
Mientras pronunciaba la anterior amenaza, se apoderó de una espada y con ella atravesó el corazón del apóstol. Mateo. Hay versiones contradictorias acerca de la muerte de este apóstol. El único punto común es que sucedió en Etiopía, donde predicaba los evangelios. Sin embargo, unos dicen que murió por causas naturales y otros que fue asesinado mientras celebraba una misa. Santiago el Menor llegó a ser nombrado obispo de Jerusalén y allí fue asesinado por sus detractores 30 años después. Lo lanzaron al vacío desde una posición en altura del templo de Salomón, y en cuanto el apóstol llegó al suelo se arremolinaron contra los judíos que habían presenciado desde abajo su caída, y empezaron a gritar: apedreemos a Santiago el justo. Seguidamente comenzaron a apedrearlo. Santiago, que pese a la altura desde la que cayó no se había hecho ningún daño, al ver que arrojaban piedras contra él se puso de rodillas, y en actitud de oración, levantando sus manos hacia el cielo, exclamó: Señor, te ruego que los perdones, porque no saben lo que hacen. Simón y Judas Tadeo. La tradición cuenta con distintas versiones y lugares en los que Simón el cananeo sufrió su martirio. Sin embargo, una de las más extendidas lo sitúa junto a otro de los apóstoles, Judas Tadeo. Ambos se negaron a adorar dioses paganos en una ciudad persa. Simón fue cortado por la mitad con una sierra y a Judas le aplastaron la cabeza con una maza y posteriormente fue decapitado con un zancir, el sable persa por excelencia. Judas Iscariote. El traidor por excelencia del cristianismo debía tener una muerte que mostrara su arrepentimiento, claro está. La versión más conocida cuenta que se ahorcó tras vender a Jesús por 30 monedas de plata. Sin embargo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se cuenta sobre Judas que era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Pues, adquirió un campo del salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza, reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y darle a la campanita, para que no te pierdas ningún contenido. Regálame un buen me gusta, es gratis y me estaría ayudando enormemente. Y así me dejas saber que te gustan mis contenidos. Que Dios te bendiga.